Mi nombre es Rebeca Feria y a nombre de Mexicana de Becas les doy la bienvenida a este webinar, a esta sesión. Gracias por acompañarnos, quienes están aquí vía Zoom, también quienes nos están siguiendo la transmisión desde Facebook, sean bienvenidos. Tengan la libertad de escribir cualquier duda, cualquier comentario que tengan durante la reunión. La intención justo de esta charla es poder resolver cualquier duda que se tenga respecto al tema del cual vamos a hablar, también sobre Mexicana de Becas. Y bueno, pueden escribir aquí en el chat, tienen un espacio de preguntas y respuestas, bueno, en específico de preguntas, si no en el chat general también lo pueden hacer. Vamos a estar leyendo y resolviendo cualquier duda. Y bueno, la charla del día de hoy o de esta noche, como saben, se llama La colegiatura de mi hijo, está carísima. Durante los últimos años, la inflación promedio de todos los niveles educativos es mucho mayor a la observada en la inflación general. Ahorita vamos a resolver estas dudas de qué es la inflación educativa, por qué es diferente a la general, cómo es que nos afecta. También el experto nos va a mostrar algunos datos que tengan que ver justo con la parte de las colegiaturas y de los ingresos en las familias. Y bueno, también vamos a hablar de cuánto costarán las universidades privadas en México en un futuro y cómo se puede hacer frente a la inflación educativa hoy en día. Y bueno, para esto nos acompaña Raúl Martínez Solares Piña. Listo, ya te vi. Él es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual, es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente funge como CEO de Fibra Educa y también como presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo aquí en Mexicana de Becas. Pues bienvenido, Raúl, te cedo el micrófono y dame un segundo para que puedas compartir tu pantalla. Por supuesto. Muchas gracias, Rebeca. Déjame, no sé si ya pueden ver la pantalla, espero que sí. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Bueno, primero me gustaría, Rebeca, ir usando la presentación como algo más de apoyo, pero ir hablando de los temas, que si tú tienes ahí puntualmente alguna duda o comentario que creas que sirve para resolver algunas de las inquietudes del público, me la vayas haciendo durante la propia presentación. O si hay algún tema que tú creas que conviene destacar, también me lo vayas señalando, por favor. Bueno, en primer lugar, decirles que gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema que resulta complejo, pero trataremos de explicarlo de la manera más puntual posible para que quede claro los conceptos que son los que preocupan frecuentemente a las familias. Bueno, para entender qué es la inflación educativa, primero hay que entender qué es la inflación. La inflación en términos técnicos es el incremento generalizado y sostenido de los precios. ¿Cómo sabemos si están subiendo? Bueno, las personas en lo cotidiano sabemos que voy al súper y de repente algo que me costaba 10 pesos, de repente ya vale 15, de repente ya vale 20, pero hay una medición, es una serie de metodologías que se ocupan internacionalmente para tratar de calcular cómo se están moviendo los precios. Y esto lo que hace es crea una canasta, no es una canasta básica, es una canasta de productos que se determinan a partir de una encuesta que se hace, que se llama la encuesta de ingresos gastos de los hogares, donde se encuesta a las familias, una muestra representativa de las familias, y las familias lo que les pregunta es qué consumen. Entonces, se hace esa lista que trata de ser representativa del promedio de las familias de México y que incluyen desde alimentos, alimentos procesados, alimentos perecederos como frutas, como legumbres, también incluye transporte, incluye, por supuesto, por ejemplo, boletos de avión, incluye el costo de la telefonía celular, el costo del internet. O sea, trata de hacer una mezcla de productos. Y esa mezcla de productos se pondera, se convierte en un índice y la medición que se va haciendo cada quincena, en cada mes y luego en el comparativo anual, eso es lo que se conoce como el índice de precios al consumidor y es con lo que se mide en sus variaciones la inflación de un periodo determinado. Hay que señalar que al ser esto un promedio, evidentemente tiene dos particularidades. La primera y más importante es que está midiendo otra vez esto que trata de hacer un promedio del consumo de la mayoría de los hogares, pero muy probablemente el consumo de ustedes, el de sus familias, el mío personal, el que conocemos, no es igualito o se parece del todo a ese consumo que estamos viendo que está midiéndose. Y consecuentemente podemos decir, oye, pues yo veo que la inflación que se reporta es de tal nivel, pero yo cuando voy al súper y pago cada semana o cada mes, depende de los hábitos de la familia, veo que el incremento es mayor o ligeramente menor o similar. En segundo lugar, también es importante destacar
que, como les decía, se incorporan muchos elementos. Y una de las particularidades de este índice es que se construye con subíndices. Entonces, hay un subíndice que mide los precios de las hortalizas, de las frutas y verduras. Hay otro subíndice que mide temas de transporte, hay otro subíndice que mide temas relacionados con la renta. Y uno en particular mide el comportamiento de la educación. Básicamente lo que mide ahí es en las escuelas que cobran colegiaturas, esto es las escuelas particulares, trata de medir cuál es el efecto ponderado de la variación que va teniendo en el tiempo las colegiaturas. Al agrupar información de muchas escuelas, evidentemente, y promediarlas o generar este índice, puede darse el caso que en promedio las escuelas estén subiendo en una cierta velocidad los precios, pero a lo mejor la escuela en la que están mis hijos o lo sube más rápido o lo sube más lento, no refleja exactamente. Ese es el riesgo o uno de los elementos de ponderar por medios de esta naturaleza, pero la realidad es que matemáticamente es la única forma de hacerlo, ¿no? Pero el promedio siempre tiene esta consideración. Yo recuerdo un profesor que me decía que el riesgo de los promedios es el caso de la persona que le dicen que cómo se siente y contesta que en promedio bien porque tiene la cabeza en el congelador y los pies en el horno, ¿no? Entonces, en el promedio la temperatura es correcta, pero pueden presentarte estas variaciones. Entonces, cuando hablamos de la inflación educativa, estamos hablando de eso, de este componente que está usando la medición de muchas escuelas en el país. A su vez se compone en educación básica, en educación preparatoria, secundaria y educación superior. Trata de medir estas variaciones. ¿Qué es lo que vemos en el tiempo? Me regreso un poco al anterior. México vivió hasta, digamos, por ahí de los 2000, periodos de inflación muy altos. Tenía que ver con muchos factores, una parte el déficit público, otra parte inestabilidad del tipo de cambio, otra parte el hecho de que el Banco Central, lo que se llama el Banco de México, no era autónomo, entonces de repente el gobierno imprimía dinero y eso generaba inflación. A partir de los 2000 empiezan a crearse una serie de condiciones que bajan la inflación. A muchos de ustedes no se acordarán, uno que es más viejo sí se acuerda, pero por ahí de los 70 y luego en los 70 pues llegamos a tener inflaciones de más del 100%, que son inflaciones extraordinariamente agresivas que destruyen la capacidad adquisitiva de los hogares. Después de esta inflación bajó y lo que ven aquí en esta gráfica es que más o menos se aplanó y si vemos una trayectoria promedio andaba sobre niveles de 4% anual. Por aquí hay un salto en el 2018, ese es el efecto que tuvo lo que se llamó el gasolinazo. Cuando se incrementa muy fuertemente la gasolina en un momento determinado, se liberan los precios y esto provoca que haya una expansión de los precios en otras áreas de la economía y se produce inflación. Y luego viene esta inflación al final de la gráfica, que es la inflación que se deriva de la pandemia. Es una inflación muy compleja, muy atípica, muy poco explicable en términos de los argumentos tradicionales económicos, porque es una inflación que viene de múltiples factores. Viene por un lado de que se cerraron las economías y se dejaron de producir cosas y entonces escasearon cosas. Por otro lado, es una inflación que viene en algunos países de que se inyectó mucho dinero en la economía para tratar de recuperarla, entonces la gente gastó más y empujó los precios. Y hay otros elementos que tienen que ver con lo que se llama interrupción de cadenas de suministro, que cuando la pandemia cierra algunos lugares, por ejemplo, se dejan de producir productos como los chips que llevan los automóviles y esto genera el efecto de que los vehículos aumentan de precio porque escasean. No hay manera de producirlos porque hay escasez de chips. O el efecto de la guerra en Ucrania, que son Ucrania y Rusia son países productores de granos, y al restringirse la producción de granos, esto afecta la producción general y global de productos derivados, como el pan, por ejemplo, las harinas, y esto genera un efecto inflacionario. Hoy, si se fijan en este último colita, ya empieza a dar la vuelta, pero hay una inflación complicada a nivel mundial y en México no es excepción. Cuando hablamos de la inflación educativa, esta grafiquita lo que aquí muestra es claramente cómo tenemos, por un lado, la inflación general, y por otro lado, el comportamiento de los salarios. Y eso es importante porque a veces cuando hablamos de qué deteriora el salario, el único factor que deteriora los salarios es la inflación. Cuando vemos, por ejemplo, una comparación en 1970 y tantos, por cada peso que una persona ganara en los 70 contra lo que ese peso representa hoy, ese peso representa alrededor de 20 centavos. Y vale menos, ¿por qué? Por la inflación de los 70, de los 80, la última del 94,
por supuesto, un poco esta cola de inflación que estamos presenciando en este último periodo. Entonces, la inflación general tiende en países como México a crecer más rápido que los salarios y eso genera un efecto negativo para las familias. Y cuando hablamos de la inflación educativa, también lo que vemos es que históricamente la inflación educativa, ese es un componente de la inflación general, crece más rápido que la inflación general. Como resultado de estos dos factores, ¿qué es lo que vemos las familias? Lo que vemos es que cuando nace mi hijo, yo hago una estimación de cuánto me alcanza con mi sueldo actual para pagar la colegiatura y digo, pues me alcanzaría, pero yo lo extrapolo hacia el futuro y sigo pensando que me va a alcanzar. Pero si las colegiaturas suben más rápido y mi salario va creciendo más lentamente, lo que va a pasar es que la proporción presente contra el futuro va a cambiar y entonces no necesariamente me va a cambiar. No sé, Rebeca, si estoy siendo suficientemente claro al respecto o habrá alguna cosa que quiera precisar o nos esperamos a que nos hagan alguna pregunta las Yo, personas que yo creo, amablemente nos acompañan. yo creo que está muy claro y no hay preguntas hasta el momento. Si quieres Muy bien. continuar. Bueno, algunos ejemplos de inflación. Estos son libros de texto. Los libros de texto que costaban en 2018 tienen 93 pesos, en 2023 valen 701 pesos. Entonces, lo que vamos viendo es como los incrementos de 18, 15, 12, 8, 1% en el último año, que es muy reducido, pero recordarán como aquí estamos viendo 18, 15, 12, y acá lo que veíamos era niveles del 4 y 4%. Entonces, este precio creció más rápido que la inflación general. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo, un cuaderno común y corriente. En el 2018 era de 51 pesos el valor, hoy en el 2023 vale 83 pesos. Hay un incremento de 62% en perdón, 6 años. Pues claramente estamos presenciando, hay un efecto donde el incremento de los precios, no solo de las colegiaturas, sino de temas asociados a la educación, presionan los precios y consecuentemente generan un impacto para las familias que estamos tratando de crear, construir un patrimonio o pagar ya efectivamente los gastos de la educación de nuestros hijos. Las crayolas, ¿no? 2018 eran 35 pesos, 2023 41 pesos, un incremento del 17%, ¿no? Esto pues, está un poco más en línea con la inflación que observamos. Algunos puntos suben más, otros menos. Depende de qué están construidos, de quién los fabrica, cuáles son los componentes que están asociados a su producción. Ahora, esto en particular, ¿cómo afecta a las universidades privadas en México? Aquí lo que vemos es la inflación anual con datos a julio. Que cabe destacar que la inflación general de todos los precios va creciendo en el tiempo, va creciendo, digamos, algún mes sube mucho, otro sube más. Hay productos, por ejemplo, las hortalizas, los productos que son estacionales, ¿no? que su precio varía mucho en función de ciertos momentos del año, pues esos tienden a subir, pero hay momentos que suben y que bajan. Piensen, por ejemplo, en el aguacate. El aguacate tiene 4 ciclos de producción en muchos de los estados del país. Tiene 2 grandes ciclos de producción y tiene 2 intermedias que les llaman en algunos estados las malas, ¿no? Son ciclos de producción de muy bajo nivel de producción de aguacate. ¿Qué ocurre cuando un producto que es demandado tiene menos producto disponible en el mercado? Aumenta el precio. Entonces, tenemos momentos donde hay incrementos en el precio muy notorios. Hay incluso un fenómeno que a nivel de, digamos, de seguimiento de la inflación en México se le conoce como el fenómeno de pico de gallo, la inflación de pico de gallo. Son ciertos momentos en el año donde simultáneamente el jitomate, la cebolla y el chile aumentan mucho de precio. Se le llama la inflación de pico de gallo porque los hogares mexicanos consumimos muchos de estos productos y pueden generar puntualmente en ciertos momentos, dependiendo de las estaciones, de las cosechas, efectos inflacionarios importantes. Entonces, la inflación educativa, digamos, ha venido creciendo de manera diferenciada. En la pandemia se presentó una condición muy, muy atípica y es que las escuelas perdieron alumnos y consecuentemente lo que hicieron fue bajar sus precios de música. Entonces, hay un efecto momentáneamente de distorsión porque bajaron los precios para tratar de compensar el hecho de que muchas familias, sus hijos abandonaron los estudios, porque ya sea que tuvieron un impacto a nivel laboral o un impacto a nivel de salud y esos fenómenos generaron un efecto negativo en las finanzas de los hogares y consecuentemente afectaron su asistencia a las escuelas. Entonces, ese es un tema también que resulta importante. Ahora, nosotros sabemos cómo se ha comportado el pasado. Con base en el pasado podemos tratar de hacer una proyección hacia el futuro para tratar de ver cuál es el comportamiento esperado en el futuro de las colegiaturas.
Este es un cuadrito donde lo que hacemos es tratar de ver cuál es el precio actual de ciertas universidades y en función de eso proyectarlo en el tiempo. Y lo estamos presentando en 3 niveles: costo alto, costo medio, costo bajo. Ahí vienen algunas indicaciones del tipo de universidad que estamos hablando. En el costo alto estamos hablando del tecnológico, de la Ibero, de la Anáhuac. Las de costo medio puede estar la UVM o la Salle. Costos de bajo puede estar ICEL o Unitec. Y lo que vemos de acuerdo a esa proyección es que las de costo alto, que hoy están alrededor de 1,5 millones de pesos, el costo total de lo que la criatura de un niño que entrara hoy a estudiar, un joven o una joven que entrara hoy a estudiar, para el año 2040, entonces dentro de 17 años, estaríamos hablando de un efecto casi de duplicar el costo de la criatura, ¿no? Estamos hablando de un incremento casi de 100% en estos 17 años restantes. Si nuestros sueldos, no, si hoy tengo un hijo que nació ahorita, yo creo que me alcanza para pagar esa colegiatura, ¿no? Sería muy afortunado porque es una colegiatura elevada. Pero mi sueldo no se mueve a ese ritmo que equivalga a un 100% más en términos netos para dentro de 17 años, no me va a alcanzar, porque esta colegiatura creció más rápido que un sueldo. Las escuelas de costo medio, vean como también hay un efecto muy similar. En las de costo bajo tienden a tener un incremento más reducido que el inflación. Se dirigen a segmentos que típicamente son más sensibles al precio, entonces las universidades tratan de contener y no absorben completamente el efecto de la inflación en sus colegiaturas. Si lo vamos a nivel de detalle, otra vez son estimaciones en función de los costos anuales actuales. Hoy si hablamos de este cierto tipo de universidades, las universidades de mayor nivel y costo en México, estamos hablando de universidades que la colegiatura mensual está arriba de los 30,000 pesos, ¿no? Típicamente, en algunos casos se cobran 10 meses, con algunas inscripciones, en otro caso cobran 12 meses, pero no tiene reinscripción en los semestres. Pero al final de cuentas, lo estamos viendo es un incremento muy importante y otra vez, si lo vemos a nivel de detalle, vemos incrementos de casi el doble en los niveles altos, medios y un poco inferiores a la mitad en el caso de los de bajo costo. Otra vez, son estimaciones. ¿Con qué están construidas? Con lo que ha pasado en el pasado. Pues es posible proyectar datos con lo que yo he pasado, pero no son exactos porque no sabemos si pueden presentarse desviaciones como las que recientemente hemos vivido, por ejemplo, que generan una afectación de todas las proyecciones en todos los países respecto de lo que esperaba que pasara con la inflación en el futuro. Ahora, la inflación y la inflación educativa dependen de factores de mercado, de la situación de la economía. Nosotros no la controlamos. Lo que podemos hacer es planear en función de qué es lo que ocurre con la inflación y cómo me puedo preparar. Y lo primero es hacer un diagnóstico muy puntual de qué es lo que van a enfrentar nuestros hijos hacia el futuro. Y digo, van a enfrentar pensando que me estoy refiriendo a familias jóvenes que tienen hijos pequeños. Yo, afortunadamente, mi hija acaba de terminar la maestría, es una estudiante muy destacada de arquitectura, terminó la maestría y afortunadamente con apoyo de algunas becas parciales, en fin, pudo terminarla, pero sí la pasamos complicada para pagar ciertos ciclos escolares donde el crecimiento de las colegiaturas fue puntualmente mucho más alto de lo que crecía, digamos, la capacidad económica del hogar y eso evidentemente genera un efecto negativo. Un primer tema importante a destacar es que para muchas familias pensamos, bueno, mi hijo siempre tendrá una opción en la educación pública, que la educación pública en México, en la mayoría de los casos, es una educación de muy alta calidad. Yo soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, y es una extraordinaria universidad y muchas de las facultades son las mejores escuelas que existen en México en esas especialidades. Sin embargo, la UNAM, como la mayoría de las escuelas públicas buenas, tiene severas limitaciones para ampliar su demanda. Y lo que ha ocurrido en el pasado es que el número de personas que intentan entrar excede por mucho la capacidad de absorción de la demanda que tienen estas instituciones. Hoy, la UNAM, para efectos prácticos, está aceptando en los ciclos de admisión que incorporan preparatoria y licenciatura, acepta aproximadamente 1 de cada 10 jóvenes. Y esta cifra es incluso ligeramente mejor de lo que era hace un par de años, porque la pandemia provocó un ciclo de deserción y entonces se abrieron espacios. Pero hasta antes de la pandemia, la tasa de aceptación era incluso menor, porque se estaban aceptando alrededor de 8 jóvenes de cada 100. Estábamos hablando de un 8% de aceptación. Hoy andamos sobre niveles del 10%. ¿Eso qué implica? Que una enorme cantidad de jóvenes que creen que van a alcanzar la educación a través de las universidades públicas van a ver limitada esa posibilidad.
porque todas las universidades públicas tienen esas restricciones presupuestales. No hay capacidad para otorgarle recursos a las universidades que permitan atender toda la demanda. Y eso, evidentemente, genera una limitación para los hogares y las familias. En ese sentido, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y es un poco el planteamiento que hace Mexicana de Becas. Es decir, preparémonos. Preparemos con mucha anticipación. ¿Cuál es, en el caso de una persona joven, cuál es el activo más valioso que tiene? Es el tiempo. Si los preparamos con anticipación, el tiempo se vuelve el activo y el aliado más poderoso porque permite que nuestro dinero, nuestro ahorro, vaya creciendo en el tiempo y esto produce un efecto donde en lugar de crecer linealmente, crece de manera una curva que se acelera. Este factor es derivado de un fenómeno que se conoce como el interés compuesto, donde cuando yo invierto algo, el siguiente año tengo esa cantidad que obtuve más los rendimientos que obtuve ese año, se juntan y entonces el rendimiento del siguiente año ya es sobre una base mayor y esto produce este efecto de aceleración. Entre mayor sea el tiempo de anticipación al momento que requiere el recurso, mejor será el efecto favorable en términos de la creación de valor a través de estos vehículos que permitan obtener recursos. Entonces, lo que hace Mexicana de Becas para este tema es crear un mecanismo de ahorro. Técnicamente es lo que se conoce como un plan de contribución definida, que lo que hace es que crea primero un periodo de aportaciones relativamente corto en el tiempo, son 4 años para los ahorros que se pretenden hacer para la universidad, para la preparatoria, 5 años para lo que se pretende ahorrar para la universidad. ¿Y por qué se hace así? Porque lo que sabemos, y seguramente ustedes los han enfrentado, es que todas las familias tenemos ciclos económicos. A veces nos va bien, a veces estamos más estables, a veces tenemos un ciclo, puede ser un cambio de empleo o alguna otra condición de esta naturaleza. Entonces, lo que se trata es que por lo menos haya un horizonte de mediano plazo de ahorro, esos 4 o 5 años. El resto del tiempo, ese recurso está generando rendimiento. Si empezamos con hijos muy pequeños, el tiempo que estamos acumulando rendimientos se hace más largo y consecuentemente el efecto es más benéfico. Y al final, cuando mi hijo o mi hija entra a la universidad, yo tengo esa combinación entre el capital que ahorré más los rendimientos acumulados a lo largo del tiempo y eso me permite contar con recursos para enfrentar la obligación de gasto de la universidad. En muchos casos, yo quiero que mi hijo acceda a algunas universidades, digamos, de mayor costo, como las que señalamos. Evidentemente, la obligación o la necesidad de ahorro presente se hace muy grande y muchas familias dirán, yo no tengo esa capacidad de ahorro presente para tratar de construir esa masa crítica que llegue a ese objetivo dentro de 10 o 15 o 20 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es, y por eso viene un poco el nombre en su momento cuando quiero de Mexicana Beca. Es como si yo estuviera como padre o madre de familia construyendo una beca parcial. Lo que voy a hacer en el futuro es tener a lo mejor un porcentaje que equivalga al 30, al 40, al 50, al 60, al 70% del total de los recursos que voy a requerir en ese momento, y esto evidentemente va a generar un efecto positivo para enfrentar con mayor certeza, con menores dificultades, los costos inherentes a la educación de nuestros hijos. Este es un pequeño ejemplo de cómo se produce este efecto favorable, digamos, en el tiempo. Si yo pongo, en este caso, tres niños diferentes, uno que va a empezar a ahorrar desde que nace hasta los 4 años, desde los 0 hasta los 4 años. Un segundo niño que va a empezar a ahorrar desde que tiene 3 hasta que tiene 7. Y un tercer niño que va a empezar a ahorrar desde que tiene 5 hasta que tiene 9. Las cantidades que van a ahorrar, digamos, los periodos de aportación, si se fijan, son iguales. Este es el ahorro, son 120,000 pesos por año, en los 3 casos, durante 5 años. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como yo empiezo a ahorrar antes, con más anticipación, en el primer caso, en el caso del ejemplo de rojo, aunque la cantidad aportada y ahorrada sigue siendo la misma en los 3 ejemplos de 600,000 pesos, lo que va a ocurrir es que yo tengo una mucho mejor resultado si empecé antes. Si empecé más tarde, mi ahorro junto con mis intereses, todos calculados a la misma tasa de interés, llega a 1,000,000 de pesos. Si empecé un poco antes, tengo 1,120,000 y si empecé antes que nadie, tengo 1,300,000. Hay una diferencia de prácticamente 30% en relación con un ejemplo o contra el otro.
Y por eso es la importancia de repetir que el mejor activo que tenemos las familias, que tenemos las personas, cuando se trata de previsión, sí, en un componente evidentemente es el dinero que tenemos, pero el mejor activo que tenemos es el tiempo. Entre más rápido empecemos, entre mayor anticipación tengamos para planear los temas relevantes para nuestros hogares, el resultado va a ser más positivo. Entonces, bajo esta premisa, los rendimientos implícitos que obtiene cada uno de estos casos, cada uno de estos niños, en un caso se vuelve un rendimiento total del 118%, en otro del 87% y en el tercero que empezó más tarde, solo del 70%. Solamente por haber empezado en distintos años en tiempo. Bajo este ejemplo, con un ejemplo puntual de un niño de 5 años, que estadísticamente estará llegando a la universidad en el año 2036, lo que hace este ejercicio es decir, ¿qué ocurre si yo hago aportaciones mensuales de 5,000 pesos bajo el modelo mexicano de becas? Lo que estará logrando es un rendimiento del 34% del equivalente a la cobertura de una universidad de costo medio, o de un 22% una universidad de costo alto. Pero pensémoslo así, es como si en el momento que ustedes o nosotros estudiamos, alguien nos hubiera llegado y nos hubiera dicho, tienes aquí una beca equivalente a la cuarta parte o a la tercera parte de la colegiatura. Estoy seguro que muchos de ustedes y muchos de los hogares llegarían a ese efecto positivo. Veo que nos preguntan por qué solo 5 años. No es limitativo, pero sí son bloques de ahorro. Lo hicimos así porque nos dimos cuenta que si forzosamente ponemos un bloque de ahorro mucho más grande, lo que ocurría es que muchos hogares entraban en alguna condición económica que les afectaba y consecuentemente lo que ocurría es que tenían que interrumpir su ahorro. Preferimos construir bloques de ahorro, digamos, de un horizonte más cercano, que son estos 5 años, pero si la familia quiere continuar ahorrando, puede abrir un segundo bloque de ahorro, digamos que espalda con espalda, y continuar ahorrando mientras el niño esté dentro del horizonte del tiempo objetivo que puntualmente establece Mexicana Becas para que los niños ahorren mientras estén dentro de un cierto rango de edad que les permita generar valor en el tiempo de esos mecanismos de ahorro. Para un niño más pequeño de 5 años, con esas aportaciones estaré llegando evidentemente a un porcentaje. Y estos son algunos ejemplos de algo que posteriormente les podríamos, de manera muy puntual, con el equipo muy profesional que apoya a Mexicana de Becas, que son con gente muy especializada para crear planes muy puntuales a la medida de las personas, para ayudarlos a construir esta visión de ahorro hacia el futuro. Básicamente esos eran, digamos, algunos temas que queríamos compartir con ustedes y por supuesto quedar a sus órdenes para dudas muy particulares que puedan tener al respecto y que evidentemente importaría que ustedes nos señalen qué es lo que les causa todavía duda o qué dudas puntuales al respecto creen que podemos ayudarnos a resolver. Hay un par de preguntas, igual regresándonos un poco en el tema. Alguien acá nos pregunta que si existe algo que se pueda hacer para que su dinero conserve el valor con el tiempo. Se debe de buscar invertir en instrumentos que por lo menos le ganen a la inflación. Ese es el objetivo. Ahora, el tema del rendimiento es un tema, pareciera técnico, pero es como muy de sentido común. Lo que tenemos que buscar siempre es que si yo tengo un dato, una cierta información sobre los niveles de inflación, tengo que buscar instrumentos que estén pagando arriba de ese nivel de inflación. ¿Qué tan arriba? Y ese es un segundo elemento. Si alguien ofrece un rendimiento muy elevado, la cuestión del rendimiento siempre tiene que ver con el nivel de riesgo. Entonces, entender que el riesgo es una función del rendimiento es un tema complicado y es un tema que tenemos que entender. Si a mí alguien me dice que la inflación es del 5%, yo debo buscar tener un rendimiento de por lo menos, digamos, el 6, el 7, el 8. Pero si alguien me ofrece el 20, quiere decir que se trata de un instrumento extraordinariamente riesgoso y que consecuentemente existe la posibilidad de que yo pierda una parte de ese rendimiento o del capital que estoy ahorrando. Entonces, debo de buscar instrumentos que tengan un nivel de certeza, por un lado, que tengan un nivel de confiabilidad. Y esto, ¿cómo lo hago? Lo hago buscando
una figura profesional que tenga experiencia en la inversión en cierto tipo de instrumentos. Entonces, por ejemplo, existen instrumentos de deuda gubernamental, los conocidos como CETES, los bonos, pero hay que saber, en función del horizonte de inversión, del horizonte cuándo requiero el ahorro, en qué mecanismos invertir. Y por eso siempre es importante buscar una institución que tenga conocimiento de los parámetros de inversión, pero también que sea confiable. Rendimientos, a veces existen instituciones que prometen rendimientos muy altos, y les podría decir que no conozco ningún caso de una institución que no prometa rendimientos muy altos, que no terminen defraudando, ya sea legal o por lo menos, digamos, en un sentido puntual, a las personas que confiaron en esos mecanismos de ahorro. Ok. También acá nos preguntan si hay alguien que regule el precio de las colegiaturas. No, en México no existe ningún mecanismo. Ha habido algunos intentos, pero déjenme decirles que el tema del control de precios, esto sería una forma de control de precios, siempre suena muy tentador, pero en la historia económica de la humanidad, los controles de precios nunca han funcionado. Hay distintas causas económicas que hacen que sean muy complejos, y eso provoca, al final de cuentas, que la calidad de la oferta disminuya. Pero pensémoslo en ese sentido. Cuando tú tienes el costo más importante que tienes como una escuela, siempre es el sueldo de los maestros. Entonces, si tienes un comportamiento de los sueldos muy acelerado, evidentemente tendrás una presión sobre la parte del costo de las colegiaturas. Entonces, son elementos complejos en términos generales, pero es importante entender que no existe ninguna regulación que las limite. En la regulación más clara es que si una escuela sube de más sus precios, pues evidentemente los padres de familia dejarán de pagarlos y sacarán a los hijos de esas instituciones, ¿no? Pero eso sería, digamos, lo más importante sí, al respecto. Sí, y por acá nos preguntan en tema de las escuelas en el extranjero, que ahí es diferente, ¿no? Ahí no se maneja igual como inflación educativa y es diferente el tema de los costos. La inflación es un fenómeno mundial, o sea, la inflación es un fenómeno que se presenta en todos lados, ¿no? O sea, no existen prácticamente economías sin algún nivel de inflación, tal vez en algunas economías muy puntuales, algunas asiáticas como Japón, coyunturalmente incluso han tenido procesos de no solo sin inflación, sino con inflaciones negativas, donde hay reducciones de precios, pero son economías con problemáticas muy particulares. No es bueno que haya procesos desinflacionarios, porque reflejan que la economía no se está moviendo, ¿no? O sea, piensen en la inflación, una especie como de la temperatura del cuerpo. No queremos tener 45 grados, pero tampoco queremos tener 20 porque tendríamos hipotermia. Es un poco el movimiento de los precios refleja un poco el nivel de actividad de la economía. Ok, acá tenemos varias preguntas respecto a Mexicana de Becas y al plan de ahorro. La primera nos preguntan si hay beneficios fiscales por realizar esta inversión. Perdón, se me metió una distorsión y no te alcanzo a escuchar. Que hay preguntas sobre Mexicana de Becas. La primera es si hay beneficios fiscales por realizar esta inversión. Sí, no es un beneficio directo, digamos, donde yo pueda deducir mi aportación, pero tiene un beneficio muy importante. La ley del impuesto sobre la renta establece que los rendimientos que yo obtengo, producto de mi ahorro en ciertos instrumentos, como los que hemos comentado, CETES, instrumentos de deuda gubernamental o de deuda privada, ¿no? Que se cotizan en los mercados. Si yo obtengo un rendimiento, un porcentaje de ese rendimiento lo tengo que enterar como impuesto sobre la renta. Esto es una retención. Esta retención varía en el tiempo, ha sido en algunos momentos muy alta, ahorita está en el 0.15%. Entonces, si a mí un instrumento me dio el 5%, la entidad financiera, una vez que me entregan mi rendimiento final, le hace esa retención de 0.15 y entonces me quedó el 4.85, ¿no? En algunos momentos igual a estar hasta el 1.5, otros momentos un poco más baja, pero si hay esa retención, que es una constante, digamos, la retención varía en el tiempo dependiendo de las políticas gubernamentales, la forma del tamaño de esa retención. En el caso de Mexicana de Becas, existe un artículo en la ley del impuesto a la renta que establece que los fideicomisos orientados a la educación, hasta el nivel de educación superior, que ahorramos para nuestros hijos, el rendimiento que obtienen está exento de este impuesto. Y eso evidentemente es un beneficio adicional que no tiene ningún otro producto similar, porque no son fideicomisos y consecuentemente no reciben este beneficio. Ok. ¿Puedes repetir esta parte? Ya lo mencionaste, pero siguen teniendo dudas en tema de si ya terminaron un plan de ahorro, si pueden abrir otro y
sí, solo se manejan bloques de ahorro por 5 años. Entonces, ¿puedes volver a repetir Digamos, esa explicación? la respuesta rápida es sí se manejan bloques de ahorro por 5 años, pero déjame ponerlos. Si yo tengo un niño que acaba de nacer, entonces puedo abrir mi primer bloque de ahorro. Cuando tienes 5 años, yo te estoy terminando mi plan de contribución. Si yo creo que estoy en condiciones de seguir ahorrando, abro un segundo bloque. Entonces hice 2 consecutivos y terminé de ahorrar cuando el niño tiene 10 años. Y eso incluso podría iniciar un tercero. Si el niño no ha llegado, está todavía en cuarto primaria, podría ser un tercer bloque de ahorro y entonces estuve ahorrando durante 15 años. Lo hicimos con bloques de 5, otra vez porque lo que nos dimos cuenta en la historia, digamos, de productos similares a nivel en México, que las familias tendemos a tener ciclos económicos. Entonces, las familias cuando les presentan desde el punto de partida un horizonte de que vas a estar ahorrando durante 15 años, les da temor estos fenómenos cíclicos que puedan afectar. Entonces, al construir bloques, no hay ningún beneficio negativo, digamos, en términos del ahorro, pero les facilitamos el proceso. También tenemos un mecanismo muy puntual, que es una especie de premio para las familias que realizan su ahorro en los términos que ellos solos se plantearon, que bajo ciertos supuestos se les permite ampliar de 5 a 6 años. Por ejemplo, un ahorro adicional, del cual, en este caso puntual, están haciendo ese ahorro sin que tengan un cobro asociado de gastos de administración. Y eso es un premio adicional que con toda puntualidad les pueden explicar cuando contacten a alguno de los muy profesionales y muy conocedores de estos temas, integrantes de la fuerza de promoción y asesoría de Mexicana de Becas. Sí, y añadiendo un poco a lo que dices, también esta parte de que en Mexicana de Becas los planes que se manejan tienen diferente periodicidad. Pueden abrir, como bien mencionas, uno mensual, pero de pronto a lo mejor quienes reciben utilidades en sus trabajos lo pueden juntar con el aguinaldo y pueden abrir un plan único o uno anual y hacerlo así aparte año con año, ¿no? Entonces, bueno, como bien mencionas, pues para eso tenemos a nuestros promotores que pueden dar como una asesoría muy personalizada. También acá preguntan, ¿qué pasa si mi hija decide no estudiar carrera universitaria? Bueno, aquí primero déjame comentarles un tema muy puntual. Nosotros hacemos un seguimiento, digamos, del comportamiento que tienen las familias y los niños que están inscritos con nosotros. Y lo que hemos encontrado es que el porcentaje de niños, niñas, que llegado el momento, cuando sus familias empezaron a hablar de chicos, llegado el momento de entrar a una universidad, dicen terminantemente que no quieren estudiar, es extraordinariamente bajo. Y un poco tiene que ver con un tema como de conducta en la familia. Si yo a mi hijo desde que nació o desde los 4 años le estoy haciendo saber que la familia está haciendo un esfuerzo, un sacrificio por generar un ahorro que le permite estudiar, tiene que ver con el hecho de que yo como familia le estoy mentalizando que es un tema importante que él cumpla con la educación superior. Eso como un primer elemento. Entonces, el porcentaje de jóvenes que en su momento dicen no quiero estudiar es muy bajo. Segundo, llega a ocurrir que en el momento que llega el año teórico en el que va a entrar a la universidad, un joven, una joven puede decir, la verdad es que no sé qué estudiar, todavía no tengo claridad de qué estudiar. En esos casos, lo que se le dice a la familia, espérate un año, espérate 2, hasta que tengan mucha certeza que quieren estudiar. Siempre es preferible que tomen una decisión mucho más informada. Entre paréntesis, tenemos una serie de mecanismos de apoyo a las personas, a los jóvenes, a los hogares, de educación vocacional, orientación vocacional, que les permita tomar mejores decisiones. Incluso les asesoramos en algunos casos respecto a decirle, este es el panorama hoy de las carreras y de los empleos y de los salarios, para que no tomen decisiones a la ligera y sepan que están optando por una carrera que les gusta, pero que además tiene oportunidades de remuneración en el futuro. Entonces, ese tipo de información ayuda, pero insisto, en este caso, un joven, una joven puede decir, yo todavía no sé qué quiero hacer o quiero tomarme un año sabático, pero lo toma. Simplemente está generando más rendimiento en ese año y entonces entra a la universidad 1 o 2 años después. Otra posibilidad es que, y nos han dicho en algunos casos, es que lo que quiere hacer mi hijo o mi hija es muy lejano a los temas tradicionales de la educación. Yo les diría que hoy ya, y con mucha más razón en el futuro, prácticamente cualquier ámbito de actividad humana va a tener como referencia educación superior. Si hace usted 30 años, alguno de ustedes o alguien que yo conocía decía que quería ser cocinero, pues aprendía trabajando en algún restaurante o aprendía con la familia que sabía cocinar. Hoy estudiar una carrera de gastronomía
en algunos casos para obtener un grado incluso de Chef Cordon Bleu, puede ser igual o más caro que estudiar ingeniería en algunas escuelas. Hay personas que les mueven más los temas artísticos, hay universidades dedicadas a temas como la expresión artística, el teatro, la danza, ¿no? La actuación, la fotografía. Hay escuelas específicas dedicadas a temas, por ejemplo, de animación digital, que son muy buenas, con un campo profesional extraordinariamente vasto, y que en el pasado lo veíamos como cursitos. Hoy son formaciones integrales muy robustas. Entonces, casi cualquier ámbito de lo que nuestros hijos quieran hacer en el futuro tiene un referente en la educación superior. Y un último elemento de este bloque, digamos, es que si mi hijo o mi hija en determinado momento deciden de plano no estudiar, yo como familia puedo transferir ese ahorro hacia otro hijo menor, sin ningún costo. Puedo decir, yo había ahorrado para este hijo, a lo mejor para este no ahorré, o había ahorrado una cantidad menor, este de plano no quiere estudiar, completito el bloque de ahorro, hago un trámite relativamente sencillo entre Mexicana de Becas y lo transfiero como beneficiario del nuevo niño. Y eso genera otra vez el hecho que no se desperdicie. Solamente en el supuesto, otra vez con todos estos seguros de que un niño no quiere estudiar y diga no voy a estudiar y quiero retener mi dinero, ese es un escenario negativo a la familia porque como tiene un beneficio fiscal, entonces al momento de retirar que no se cumple el propósito de la educación, que les decía que está contemplado en la ley, entonces hay digamos que un castigo sobre el rendimiento implícito en el tiempo. Por eso digamos, empujamos tanto a las familias para que tomen decisiones. Los jóvenes les ayudamos con muchísima orientación vocacional. Tenemos una batería muy sólida y tenemos asesores externos muy profesionales que nos ayudan a construir esa visión de construcción de una vocación futura para los niños. Entonces, esos, digamos, son los escenarios al respecto. Oye, aquí nos hacen preguntas respecto a si existe algún seguro de caso de fallecimiento y nos preguntan igual en caso de que fallezca justo el beneficiario. ¿Puedes hablar de qué sucede Sí, o por sea, supuesto. Tenemos una particularidad. No tenemos un seguro de vida como tal, ¿no? Que en caso de fallecimiento se le da dinero. Lo que tenemos es algo muy particular, porque digamos que somos el único producto que asegura la intención de ahorro. ¿Te parece un poco a la estructura que sigue una persona cuando compra un coche a crédito, ¿no? Como cuando compra una persona un coche a crédito, lo que hace es que le hacen un plan de pagos en el tiempo, digamos, por los siguientes 4 años, y dice, vas a ir pagando esto. Típicamente esas compras a crédito de automóviles le engrapan un seguro, y es un seguro que protege no la vida de la persona, protege el adeudo que se tiene con ese crédito con la compañía que le vendió el coche, ¿no? Así funciona. Nosotros, aunque no es un crédito, aunque no es una obligación de pago, es un ahorro de las personas, pero hicimos un proceso técnico para ocupar la misma estructura y asegurar la intención de ahorro. ¿Por qué? Porque como nosotros programamos a la familia y decimos, con toda la información que me das y tu compromiso de ahorro, lo que vas a ahorrar es esto, cada mes o cada trimestre durante los siguientes 5 años. Nos creamos un producto, un mecanismo que se llama un seguro de pagos al lado, de forma tal que si la familia ha hecho, por ejemplo, en un plan mensual, que va a ser un pago inicial y luego a 60 aportaciones a lo largo de 5 años. Hizo una aportación y cualquiera de los dos suscriptores, nuestros planes tienen típicamente 2 suscriptores, puede ser el papá y la mamá, pero puede ser la mamá y una hermana, o el papá y un familiar, o un abuelo, en fin, ¿no? Cualquiera de los dos, sin importar quién es el que contribuye con el pago digamos, de ese ahorro, cualquiera de los dos fallece, en automático, con una póliza que tenemos contratada con una aseguradora externa, esa aseguradora, habiéndose cubierto los requisitos, evidentemente, de que no haya persistencia de una enfermedad, en fin, esa aseguradora le inyecta al plan de ese niño lo que la familia pensó ahorrar. Entonces, estamos en los hechos protegiendo la intención de ahorro futuro. Es un vehículo muy, muy favorable en ese sentido, porque hay familias que dicen, oye, yo puedo ahorrar por mi cuenta. Sí, pero si te pasa algo, nadie te iba a aportar lo que tú pensabas ahorrar en los siguientes 5 años. Y eso Claro, creo que porque cuando pasa esto entra un candado que nadie puede hacer uso de ese dinero hasta que el beneficiario entre a la ese universidad. es un punto muy importante que señalas. El, en automático, cuando ese recurso entra a pagar el plan pendiente o el plan futuro que se ha pensado ahorrar, ese plan se sella. No puede ser retirado y está etiquetado para ese niño. Ahí sí ya no se puede cambiar, porque la familia y el padre o la madre que fallecieron lo planearon para ese niño. Consecuentemente, ahí sí se engrapa para ese niño y solamente puede usar para ese niño, lo cual da una certeza en el tiempo.
Incluso si la otra persona, la otra figura que aparece en el contrato sigue viva, ¿cierto? Perdón, otra vez es Incluso que si la otra persona que está en el contrato, tú mencionabas que son dos personas, dos figuras las que aparecen. Incluso si la otra persona sigue viva, ni esa persona puede hacer ni uso del esa fondo. persona le puede tocar, porque respetamos la voluntad original de los dos suscriptores de que el ahorro se construya para ese niño. Exacto. Bueno, acá nos preguntan, ¿qué pasa si un periodo tengo crisis y no puedo aportarlo firmado o comprometido? Usualmente lo que hacemos es ayudarle a la familia a revisar su caso y otra vez, no es una obligación de pagos a nosotros, es un ahorro. Entonces, lo que le decimos es, interrúmpelo, ¿no? A lo mejor perdiste tu empleo, interrumpe tu ahorro 6 meses, no, 6 años, no, 6 meses, un año, pero luego lo reanuda. Evidentemente lo que ayudamos a proyectar es decirle, ¿te acuerdas lo que más o menos, nunca es una promesa, es una estimación, lo que pensábamos tú y yo cuando modelamos lo que ibas a tener en el futuro, eso va a cambiar porque estás interrumpiendo y sería un poco el ejemplo que vimos de los 3 niños, o sea, cambió el parámetro del tiempo en el ahorro y eso evidentemente afecta al resultado final. Pero es lo que usualmente hacemos con las familias, le decimos, interrúmpelo hasta que te estabilices laboralmente o hasta que te pase tu contingencia y luego lo reanudas cuando estés otra vez en condiciones de hacerlo, pero no lo pierdas, porque eso te da una certeza para el futuro, ayudar a construir el futuro de tu hijo o hija. Ok. En términos generales, ¿cómo y en dónde se gestiona la inversión mexicana de becas? No lo hacemos nosotros, ¿no? Lo que hacemos es reconocer que hay equipos muy profesionales, instituciones muy profesionales. Entonces, lo que tenemos es primero, a nivel de contrato, una estructura de lo que se llama un régimen de inversión, es decir, en qué podemos o no podemos invertir. Y básicamente este es un plan que invierte el fondo de manera muy conservadora. No, este no es un plan para ver si le pegamos algo en Bitcoin y de repente tenemos rendimientos del 3000%, aunque la siguiente semana lo pierda todo. Es un plan muy conservador que invierte en instrumentos de deuda básicamente gubernamental o deuda corporativa que cotiza en los mercados de valores, pero deuda, ¿no? Instrumentos de deuda, otra vez, CETES, bonos, bonos emitidos por empresas, siempre con calificación superior, tienen que tener una calificación, tienen que estar registrados ante la Bolsa Mexicana de Valores. Y con esas reglas le decimos a varios administradores profesionales, tú vas a invertir este tramo, ¿no? Lo hacemos a través del fiduciario, que es el fiduciario, que es una institución financiera, que nos da todo este respaldo, digamos, legal y normativo de este tema, y entregamos, no para que se los lleven, sino entregamos para que diseñen la estrategia de inversión de distintos tramos a instituciones que son, por ejemplo, Santander, en su área especializada en manejo de inversiones. Tenemos a Credit Suisse, que es un banco internacional mundial especialista en inversiones patrimoniales, ¿no? Tenemos a BBVA en su división también específica de inversiones de portafolios de deuda. Tenemos asesores como Vitalis, que se dedican a la administración y son muy especialistas en fondos de pensiones, pero consecuentemente saben invertir portafolios de largo plazo. Entonces tenemos un conjunto de entidades, cada uno con sus propias reglas, todos supervisados por el fiduciario y al mismo tiempo por nosotros, en reuniones periódicas, hay información diaria, pero además hay reportes y reuniones mensuales donde se analiza el desempeño y evidentemente esto provoca que haya una sana competencia entre estos que bajo las mismas reglas buscan generar el rendimiento más adecuado, ¿no? Otra vez, en función de condiciones del mercado. Lo que no podemos controlar es las condiciones del mercado. También nos preguntan si este ahorro es para universidades en el extranjero. Digamos que el candado que tiene es que sea para estudios de reconocimiento de validez oficial, ¿no? Puede ser en México o en el extranjero. A nivel Tenemos, medio y en ese superior. sentido, vale la pena destacarlo, tenemos una estructura de convenios, tanto a nivel nacional como internacional, donde básicamente lo que hicimos fue acercarnos con universidades en México y en el extranjero y decirle, a ver, yo aquí tengo un conjunto de familias que en conjunto tienen un ahorro hoy de más de 3,000 millones de pesos, que son colegiaturas potenciales. ¿Qué les das? No para que hagas otra cosa, sino para que yo te deje que les mandes tu oferta educativa. Y lo que logramos fueron descuentos. Entonces, tenemos una gran variedad de universidades en México que van desde descuentos del 8 o 9% hasta descuentos del 30% en la colegiatura, bajo ciertos supuestos, evidentemente. Y tenemos a través de distintas redes y de instituciones a nivel internacional también el acceso a descuentos muy importantes con universidades del extranjero. Algunas universidades muy de extraordinaria reputación en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en
incluso en Oceanía, que para muchos jóvenes que tengan un desempeño académico favorable pueden además conseguir una beca o que la familia haya logrado en ese momento tener una estabilidad económica con lo que ahorró, puede utilizar estos mecanismos para que sus hijos estudien en el extranjero. Sí. Y bueno, reforzando, puede ser pública o privada aquí en México o en el extranjero. Ese tema es importante. El dinero que los damos a las familias mientras estudie el hijo. O sea, si el hijo entró a la UNAM, nosotros les damos el dinero. No porque no estén pagando una colegiatura, no se los damos. Se está cumpliendo el propósito de estudiar. Si el niño o la niña es un buen estudiante y recibe una beca, y no paga un centavo en la universidad privada, de todos los dinero lo reciben. Está cumpliendo el propósito. Y eso es un tema bien importante. Hay en algunos casos mecanismos de ahorro a través de las propias universidades, donde yo ahorré, pero si mi hijo es muy bueno, está becado, pues ya este dinero lo tengo congelado o lo saco y lo saco con un castigo. En este caso, el dinero se constituyó, pero mientras el niño estudia, va a recibir el recurso, sea o no que lo ocupe para pagar la colegiatura porque esté en una universidad privada o pública o porque tuvo una beca. Justo nos preguntan que si el ahorro es exclusivamente para entrar a la universidad o, bueno, preparatoria según el plan que eligieron o puede ser usado antes. No, sí tiene este candado, o sea, sí tiene que ser utilizada para el plan, para el grado escolar para el cual se ahorró. Se puede mover, o sea, si yo pude haber abierto mi plan para preparatoria y bajo ciertos supuestos, ahí sí es un poco más complicado, puedo moverlo, ¿no? Para el tema de la universidad, pero típicamente está para el plan que yo construí. Si yo construí un plan para la preparatoria, me sirve para la preparatoria, para la universidad, ¿no? Y es para esos dos grados académicos. Preguntan cómo se recibe el ahorro. Bueno, aquí preguntan en específico si entra a la universidad privada, perdón, pero bueno, el periodo de reembolso es igual privada a pública. ¿Puedes explicar o retomar ese Sí, tema de cómo? el periodo de reembolso es otra vez. Pensemos en el caso hipotético, un niño que acaba de nacer, la familia ahorra durante 5 años, pensemos que hace un solo bloque, hasta los 5 ahorró, de los 5 en adelante, bueno, desde antes empieza a dar rendimiento, de los 5 ya no hace aportaciones, se queda generando rendimiento. Típicamente en México, la edad de acceso a la universidad es más o menos 18 años. Una parte entra cuando tienen 17, otra parte tiene cuando entran 18, tienen 18 más. En el momento que entra a la universidad, no cuando debería, cuando ya nos dicen ustedes, ya va a entrar en este ciclo, aquí está su carta de presentación, en ese momento, en un ciclo específico que lo realizamos básicamente entre febrero y abril, digamos, depende de las características, les damos el primer cheque. ¿Ese cheque a qué corresponde? Corresponde al 20%, la quinta parte, de lo que hay en su cuenta. Todo lo que hay en su cuenta, capital más interés acumulado. El año siguiente les damos el 25% de lo que hay en la cuenta, ¿no? O sea, ese recurso que se quedó siguió generando rendimiento, entonces al año subsecuente les damos ahora la cuarta parte de lo que hay en la cuenta. El año siguiente les damos la tercera parte de lo que hay en la cuenta, que obliga a generar rendimientos. El año siguiente les damos el 50% y en el último año está construido para darlo en 5 años. En el quinto año les damos el remanente, ¿no? Esto hace que las cantidades sean, para efectos prácticos, similares, ligeramente crecientes en el tiempo. Y de esta manera no reciben de golpe el dinero, que en algunos casos por alguna urgencia se lo gastan y luego no tienen con qué pagar los siguientes años, y además lo seguimos haciendo que vaya generando rendimiento en el tiempo. La mayoría de las carreras hoy son de 5 años. Hay algunas que son de 4 años y son de 4 años, en el cuarto año se entrega el 100%. ¿Pueden hacer aportaciones mayores a lo acordado? Pueden adelantar aportaciones, sí. En muchos casos lo que ocurre es que la familia había pensado ahorrar durante 5 años en un plan mensual y de repente le cayó dinero por un aguinaldo o porque vendió un terreno, lo que sea, y puede adelantar aportaciones y acaba más rápido. Y eso le permitiría en todo caso crear un segundo plan y seguir ahorrando en el tiempo. Mi hija hoy tiene 6 años, nació en el 2016, ¿vale la pena invertir aún? Por supuesto. Créame que es un lugar común, pero lo mejor que podemos hacer es ahorrar para nuestros hijos. Yo tengo un comentario que a veces me lo toman un poco a brusco, pero si no les damos herramientas sólidas a nivel educativo para que nuestros hijos enfrenten los complejos retos del mercado laboral, muy seguramente los vamos a tener que mantener más tiempo. Y eso le mete una presión a los hijos, pero también nos mete a nosotros una presión como padres, porque quiere decir que menos tiempo nos va a quedar para ahorrar para nuestro propio retiro en este caso.
Preguntan si pueden abrir otro plan o hasta que terminen el primero. ¿No? Pueden abrirlos como quieran. Yo recuerdo particularmente un papá que abrió un mensual, ¿no? Con su sueldo, con una cantidad más moderada. Decía, esto es lo que realmente puedo estar metiéndole mes a mes. Pero, por ejemplo, cuando le caía, abrió otro plan anual que le metía dinero cuando le caía una parte del aguinaldo. Y abrió otro plan en mayo cuando le caía el reparto de utilidades. Y luego abría unos cuando le caía algún dinero para algún negocio que hacía, abría uno de plan único y lo metía. Entonces, era un solo niño que tenía como 16 planes. Pero lo puede hacer. O sea, esa es la flexibilidad que permite que se ajuste a los procesos y ciclos de ingreso de la familia. Y bueno, vuelven a preguntar justo eso, ¿no? Si termino de pagar el primer plan, entonces se abre un segundo. O sea, pueden abrir otro en el momento que ustedes quieran y puedan, siempre y cuando la edad o el ciclo escolar en el que esté su hijo o hija lo permita. Veo que traes por ahí una de rendimiento. El tema del rendimiento es variable en el tiempo porque varía en función de las condiciones de la economía. En momentos de ciclos de inflación altos, las tasas tienden a subir, lo cual no es necesariamente bueno, porque pueden subir, pero quedarse por debajo de la inflación. Entonces, aquí el punto importante es que en ciclos largos, otros, que es más o menos el ciclo de duración del lugar, se cumple el propósito que les dijimos. O sea, en promedio, en ciclos largos, que son los modelos de ahorro que utilizamos para los niños, le ganamos a la inflación. Que ese es el tema importante, ganarle a la inflación para que el dinero crezca y no pierda valor en el tiempo. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Y bueno, también el tiempo ya se nos terminó. No sé si quieras cerrar con un mensaje o qué les dirías a los papás. Mira, les diría que en verdad es un lugar común decir que la mejor herencia que dejamos a nuestros hijos es la educación. Sí lo es, porque les ayuda a tener herramientas para enfrentar el mundo laboral y el mundo personal cuando construyen sus propias familias y crezcan. Pero hoy particularmente vivimos un entorno que cada vez es más complicado, cada vez en términos profesionales es más complejo, ¿no? México es un país que lamentablemente tiene una estructura de sueldos muy baja y hay información muy puntual que muestra que entre mayor grado escolar se tiene, hay un incremento del salario esperado futuro. Todos son sectores que nos dicen, es que yo conozco un primo que es ingeniero y el pobre tiene que manejar un taxi, ¿no? No digo, no porque digamos que es negativo manejar un taxi, sino porque esperábamos que tuviera otro nivel de presión. Pero como promedio, como regla general, la amplísima mayoría de personas que tienen educación superior van a ganar más que aquellos que no la tienen. Y eso es un tema muy importante, insisto, para ayudar a nuestros hijos a que tengan mejores oportunidades de enfrentar un cada vez más complejo mundo laboral. Y dos, porque además vivimos en una época donde lo que nos enseñaron hace algunos años empieza a ir cambiando. Entonces necesitamos enseñarle a nuestros hijos a que aprendan todo el tiempo. El aprendizaje continuo es una nueva dinámica y el acceder a la educación superior nos ayuda a generar capacidades de pensamiento abstracto, de autoaprendizaje, que posteriormente puedan llevar a ir construyendo y modelando mejores capacidades, mejores habilidades para enfrentar, insisto, los retos del mercado laboral. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo, por compartir esta información. Siempre es muy agradable escucharte, siempre se aprende mucho. Ya ahí después con tiempo lees los comentarios que te dejaron en Facebook. Bueno, pues agradezco también a quienes nos acompañaron aquí en Zoom, quienes nos vieron en Facebook. La sesión queda grabada tanto en nuestro Facebook y posteriormente la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ya les compartimos nuestros datos de contacto. De cualquier forma, les estaremos enviando un correo, les estaremos llamando para resolver cualquier otra duda que haya quedado pendiente. Y bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Rebeca Feria y esperamos que nos sintonicen en el siguiente webinar. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.